y en los próximos meses se dispondrán a grabar su primer disco de estudio para difundir su trabajo, que utiliza la música como elemento pedagógico. A todos los presentes, les invitamos a disfrutar de la música tradicional mapuche huilliche del dúo Mur. Mari mo kuche mo kutuay mo manyong kulay mo. Mari kita bilang ka. Tinya kapang. Pichiquillo, pichiquisomoca, pichiquemantu, con puñañá, con puche, Mari Mari. Ayo que le pachanto, mi piu kenyen, naponta mi piu kenyen. Bueno, ¿cómo me pregunta con puche, con pichiquillo a este gran teatro, ¿no es cierto? En esta conmemoración del Día Internacional de las Mujeres Originarias, que bueno, hoy todas somos Bartolina Sisa, todos somos
Millaray, todos somos nuestra ñaña que está perdida, ¿no es cierto? Que hemos estado haciendo el trabajo de solicitar que nos la devuelvan, que no sabemos cómo se encuentra. Las mujeres hemos vivido muchos percances, pero estamos de pie, estamos aquí. Y como educadoras, nosotros vamos sembrando esas semillitas diariamente en nuestro pichiquelu, en nuestro huechequeche en este caso. Y bueno, me siento igual agradecida de esta oportunidad, también de poder demostrar nuestro canto, nuestra música mapuche. Sí, vamos a hacer ahora un tema muy hermoso que en algún momento lo hicimos con Huepuille, un grupo de jóvenes en esos años. Se llama Estrella Lejana, espero que les guste, por ahí anda su creador. Sí. Porque soy mapuche, no me quieren aquí, por mi pelo negro y mi forma de ser. Dice algo más o menos este tema. Este uno. Y les gusta mucho a los chicos hacerlo en los actos, en fin. Ya, vamos a hacerlo y ayúdame, hay harto con las palmas, eso sí que sí. Ven, hágale pequeñe, es popular.
como que todo el mundo lo haya querido. No. Sino que más bien, bueno, se hicieron algunas gestiones ahí. La comunidad raíz, que está por ahí, don Panchito, nos solicitó nuestra presencia aquí en este escenario, en el cual ya hemos estado, por cierto. Y también agradecer al Ministerio de la Cultura. ¿Ya? Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio de la región de los lagos. Pues sí, por favor, un fuerte aplauso también porque son de las entidades que están apoyando esta actividad. Lo que hace posible que podamos estar aquí en este escenario hoy. Pero es gracias también al cariño de los pichiquelos, de las pichiquemaslen, de los cuentos y de las ñañas que están aquí todas hermosas y preciosas ahí, mil años. Para ellas le vamos a dar este último canto, que se llama Pericona por Lincomán, nada más y nada menos, que es en honor a nuestro gran Apoulmen José Santos Lincomán de aquí, del territorio, el Fut de Huillimap, de las grandes tierras del sur. Así que, ahora sí, con todas esas ganas, ustedes me van a decir cuando yo diga, quiero decir, no dije. Bueno, el mapuche está en el pasado, presente y futuro, así que vamos que se debe. Cuando yo diga, mis hermanos mapuches, ¿dónde estarán? ¿Qué van a decir ustedes? Shomole. ¡Aquí están! Pero Shomole, mapuche. dándose de su asiento, dándose la vuelta carnero, todo lo que ustedes quieran hacer, hoy está permitido. Fele, vamos a hacer un ensayo. Mis hermanos mapuches, ¿dónde estarán? ¡Aquí están! Bueno, más de bueno. Yo veo ahí las escuelitas de Ruca Kimun, Argentina, Kimun Laguay. ¿Ah? Bella Vista, me dicen por acá. Nueva Alianza Histórico, Arturo Prat. Árabe Siria, por supuesto, apoyando a la animadora. Y ¿se me queda alguien por ahí? Angelmó. La escuela Angelmó. Cayenel lo dijimos, sí. Bueno, mi escuela no está. Mis niños están en otra. Mis niños no están porque están haciendo otra actividad paralela a él. Que después de aquí, ordena. Ya. Algo tuvimos un pupichiqueche. Y no se olvide. Así que, vámonos.
esta cantina. Kumean tu puñaña.